Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janine Mejía y junto a mis compañeros Karen Parra y Juan Fernando Ortiz les hablaremos un poco acerca del test MMPI-2, así que acompáñanos para que juntos aprendamos. El MMPI, el cuestionario multifásico de personalidad de Minnesota, es un instrumento de medición y evaluación psicológica de aplicación tanto individual como colectiva, con una duración variable de 90 a 120 minutos. Este es desarrollado a finales de los años 30 y a inicios de los años 40, publicado finalmente alrededor de 1942 por los autores Stark, Hathaway y McKinley, siendo patentado por la Universidad de Minnesota. Este instrumento está destinado solo a personas adultas en edades comprendidas de los 19 a los 65 años. Sin embargo, también existe otra versión llamada MMPI-A, pues hecho para los adolescentes. Este test permite realizar una evaluación objetiva de las más importantes dimensiones de la personalidad, así como las características psicopatológicas globales y específicas del individuo, trastornos psicosomáticos, intereses y personalidades en cuanto a la psicopatología. Es importante mencionar también que esta es una de las pruebas psicológicas más utilizadas en el mundo y ampliamente reconocidas por sus aportes en la identificación de características individuales de los objetos, que permite pues evaluar patrones de conductas futuras. Asimismo, este también permite recabar información en relación al comportamiento humano a través de un proceso en el que se construye, se selecciona, se evalúa, se administra, se califica e interpreta, abarcando un amplio campo pues, de factores entre los que se encuentran la salud, el sistema nervioso, la sensibilidad, la familia, los hábitos, la ocupación, la educación, las aptitudes, las fobias, así como la adaptación personal y social, entre otros. Este está compuesto por 566 afirmaciones, las cuales el sujeto debe contestar si son verdaderas o falsas de acuerdo a su experiencia personal. Se compone de 4 escalas de la validez, las cuales permiten detectar si existe intencionalidad de medir o incoherencia en las respuestas del evaluado. La escala de fases omitidas, la escala L, escala de mentira, o la buena imagen, la escala F de falsedad y la escala K, considerada como factor de corrección, como también pues se incluyen 10 escalas clínicas, las cuales investigan posible presencia de sintomatología o psicopatológica, pues que hablaremos más adelante. Por otra parte, posterior al MMPI, se crearon 2 versiones, una denominada MMPI-2, que es el inventario multifásico de personalidades de Minnesota 2, y el reestructurado, que es la revisión de adultos por Butcher, Dunston, Graham, Telegram y Kramer, que fue realizada en 1968. También está el inventario multifásico de personalidad de Minnesota 2 o reestructurado, creado por Joseph, por Ben Porat, por Aug y Telegram. La versión del MMPI-2 fue desarrollada en el año 1989 y a partir de esta original pues se compuso de 567 ítems. Sin embargo, se fueron modificando algunos de ellos, como por ejemplo, se encuentran solo 3 escalas de validez, no como 4 en la primera versión, las cuales son la escala L de mentira, la escala F de incoherencia o invalidez y la escala K, que es la corrección o defensa. Las escalas clínicas pues se mantuvieron intactas y se adicionaron otras más, las cuales son ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, preocupación por la salud, pensamiento extravagante, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamientos de tipo A, la baja autoestima, el malestar social, los problemas familiares, la interferencia laboral, los indicadores negativos de tratamiento, pues que muestran si el paciente necesita hospitalización o no. Ya en cuanto al MMPI-2-RF, pues es una versión corta y reestructurada de pues el MMPI-2, aportando a la práctica profesional una serie de ventajas con respecto al MPI-2 que pues describiría donde se tiene una aplicación más reducida de 35 a 50 minutos. En esta pues se posee una mayor precisión de valoración, de validez del protocolo y permite también que se realice una interpretación directa enfocada más al contenido de las escalas y pues que cuenta con mayor especificidad pues en la interpretación de las escalas, ya que los ítems son menos heterogéneos y la prueba está basada en la validez empírica del MMPI-2, la cual pues cuenta con años de investigación, que finalmente el manual pues es mucho más fácil de comprender y de administrarla a la interpretación clínica pues, del MMPI-2-RF. Dentro del apartado de puntuaciones, encontramos que en la prueba MMPI-2 se hará la correspondiente corrección de esta prueba, en donde el evaluador considera un punto a las respuestas positivas o afirmativas correspondientes a las casillas de la prueba
y se le considera 0 puntos a las respuestas negativas o falsas que haya dado el paciente. Esto con el fin de que se haga la sumatoria y nos dé el resultado de la puntuación T para poder detectar y comprender los resultados de la prueba. Dentro de los rangos de puntuaciones T encontramos que desde la puntuación 40 a 50, esto no tiene una importancia diagnóstica para el evaluador, por lo que es algo que no tiene que tomarse en cuenta. En una puntuación de 41 a 55 es la más esperable al momento de realizar la prueba y tampoco tiene esa relevancia diagnóstica. En una puntuación de 56 a 65 encontramos que hay una relevancia diagnóstica moderada, por lo que el evaluador tendrá que hacer la tarea de indagar a través de las escalas para poder encontrar los rasgos de personalidad que sobresalen de ellas. Por otro lado, en una puntuación de 66 a 75, esto tiene una importancia diagnóstica alta, por lo que acá se pueden llegar a encontrar rasgos de personalidad patológicos. Y una puntuación mayor a 75 puntos tiene una importancia o relevancia diagnóstica excesivamente alta, ya que aquí se pueden encontrar rasgos de personalidad patológicos y es importante poder llegar a encontrarlos a través de la prueba con el evaluador correspondiente. En el apartado de escalas encontramos que la prueba consta de 567 ítems, de los cuales están divididos en diferentes escalas, como lo que son clínica, de validez y escalas adicionales. En las escalas clínicas encontramos lo que es la hipocondría, la psicopatía, la desviación psicopática. También encontramos la histeria, la paranoia, la psicastenia. También encontramos la esquizofrenia. También encontramos dentro de las escalas de validez la escala L o mentira, en donde el paciente busca dar una imagen favorable o no, y ese es el fin o el objetivo de esta escala, poder llegar a detectarlo. También encontramos la escala F o incoherencia o validez, en donde busca detectar el evaluador la gravedad de posibles psicopatologías o en donde el paciente insista en dar una imagen favorable de sí mismo, de manera deliberada. Por último encontramos la escala K, que es de corrección o defensa. Esta escala busca determinar la predisposición que tiene el paciente para controlar sus manifestaciones de ansiedad y su imagen frente a los demás. Como también podrían serlo. Como último apartado, encontramos en esta prueba la interpretación o cómo el evaluador debe interpretar estas puntuaciones. Teniendo en cuenta los resultados de la puntuación T, por norma general, al momento de realizar esta prueba, resultados que vayan menores a 40 puntos no son posibles, debido a que se tiene que realizar una revisión de las escalas para poder encontrar si el paciente buscó o realizó algún tipo de situación o acción deliberada al momento de querer dar una imagen de sí mismo de manera favorable para poder pasar la prueba. Y es importante y relevante para el evaluador poder constatar cada una de las escalas y encontrar una puntuación no menor a 40 puntos. Por último tenemos las escalas adicionales. Estas nos permiten dar una ampliación a lo que es la prueba y nos permite no solamente quedarnos con las escalas de validez y clínicas, sino que podemos llegar a ahondar de manera mucho más específica a algunos aspectos o factores de la personalidad del paciente en el caso de realizar la encuesta. Entre ellas encontramos lo que son las escalas de obesidad, de depresión, de miedo, de lo que podría ser obesidad o ansiedad, lo que es la preocupación por la vida, los pensamientos agravantes, la hostilidad, el cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo A, baja autoestima, malestar social, las escalas de problemas laborales o interferencia laboral, y por último indicadores negativos para detectar si el paciente a través del tratamiento necesita hospitalización o no. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué vienes hoy? Bueno, es que la verdad vengo porque quiero aplicar a un puesto en la policía y necesito que me hagas un test de personalidad. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a pasar unas preguntas y pues las vas a responder en el formato que se encuentra acá. Ok. Y es importante que sepas que debes responder con verdadero o falso. Y que en realidad no hay respuestas correctas o incorrectas, entonces sé lo más sincera posible que puedas. ¿Vale? Bueno, vale.
Se le entrega a la persona la hoja de respuestas y el cuadernillo en donde estarán las preguntas o los ítems. De esta manera la persona va a ir leyendo los ítems y va a ir respondiendo. Es importante que también rectifiquen si el número de la pregunta es el número de las respuestas. También es importante tener en cuenta que la prueba es diferente según el género de la persona. Por lo tanto, en este caso, la prueba se le aplicó a una mujer. Como se les mencionaba anteriormente, esta prueba de personalidad cuenta con 567 ítems que evalúa ciertas categorías como la ansiedad, la depresión, conductas antisociales, cinismo, también particularidades en feminidad y masculinidad. En un primer momento hay que explicarle a la persona que las respuestas o la forma en la que debe responder los ítems es con verdadero o falso. A partir de allí se entra al proceso de análisis cuando se obtienen los resultados. Bien, esta prueba nos presenta entonces dos escalas. La escala de validez y la escala de clínica por medio de una gráfica que identifica los resultados que obtuvo la persona evaluada. Según los resultados obtenidos en la prueba, se puede afirmar entonces que esta persona dentro de la escala de variación obtuvo una puntuación de 60, a pesar de que tuvo una defensividad marcada ante el inventario por ser moralista o rígida como se evidencia en los resultados. En cuanto a la incoherencia, presenta una baja calificación al ser menos de 50, específicamente 46, lo que indica baja presentación de síntomas y que intenta dar una buena imagen. Por último, en la escala K, con un puntaje de 58, se indica que mostró una actitud defensiva moderada ante el inventario y que no reconoce que tiene problemas. Ahora, en la escala clínica, que abarca los resultados a partir de las categorías, en un primer momento tenemos la hipocondría, en el que se presenta un resultado moderado de 64. Acá se puede presentar una enfermedad física real, pero con un componente psicológico importante. En este caso podría estar relacionado con estrés o con la ansiedad. En cuanto a la depresión, la evaluada presenta un resultado de 61, lo que indica pues que quizás sea alguien introvertida y moralista, además de preocuparse por exceso. También en los resultados se puede identificar que es una persona tímida, reservada, irritable e inhibida. Y hay un nivel de riesgo ya que se presenta cierto grado de depresión. En cuanto a la histeria conversiva, se identifica un puntaje de 53 que se encuentra dentro del promedio y que demuestra que la evaluada es una persona realista, sensible y responsable. En cuanto a la desviación psicopática, se presenta una puntuación de 55, la cual está dentro del promedio y probablemente como tal sea una persona sincera, confiable, tenaz y responsable. En cuanto a la masculinidad, al tener una puntuación de 58, la cual es considerada como baja, lo más probable es que la evaluada se ajuste con los roles tradicionales femeninos, como el ser ama de casa o esposa. Quizá presente también una tendencia a la pasividad, a la sumisión y además sea insegura de ella misma. En cuanto a la paranoia, con una puntuación de 54, quizás la evaluada sea alguien que confía en los demás, aunque en ocasiones de manera extrema. Debido a esto se podría explicar el porqué de los resultados interpretados como alguien resentida, airada y con poco control emocional. En cuanto a la psicastenia, se presenta un resultado 59, por lo que probablemente sea alguien que confíe, también que sea confiable, que sea sincera y organizada. En la esquizofrenia hay una puntuación promedio de 50 y en la hipomanía la evaluada presenta un puntaje moderado de 63, que indica que probablemente sea una persona rebelde, activa, enérgica y creativa. En cuanto a la introversión social, se presenta un puntaje de 65. En esta escala la evaluada quizás sea alguien introvertida y tímida que sobrepiense sus acciones, por lo que lo más probable es que no actúe de manera apresurada o impulsiva. Además puede llegar a tener un bloqueo por pensar demasiado. Tal vez también sea insegura y tienda a evitar interacciones con otros. De manera general, es una persona que está conforme con su género, además de seguir pues patrones femeninos estereotipados. Quizás también sea insegura de sí misma, tenga una baja autoestima, también sea introvertida, reservada y sumisa. Por otro lado, es una persona responsable, organizada e independiente, además de confiable y sincera con un pensamiento racional y lógico, por lo que se caracteriza también por la sensatez. En cuanto a las alteraciones somáticas, se presenta un índice alto de preocupaciones somáticas y exageración en cuanto a problemas físicos, al manifestar pues malestar y dolores en diferentes partes del cuerpo. También en cuanto a los resultados obtenidos relacionados a la emocionalidad, se encuentran sentimientos negativos con rasgos depresivos, relacionados con pensamientos de inutilidad, de desesperanza, falta de ánimos y sensibilidad al llanto. Por lo tanto, hay presencia de malestar psicológico dentro del índice de ideación suicida, además de pues, presentar rasgos de ansiedad que alcanzan a afectar sus patrones de sueño y a causarle preocupación. A partir de los resultados se puede concluir que la persona presenta altos índices de ansiedad y de depresión que también pueden ser causantes del malestar físico que dice presentar pues la persona en los mismos resultados. Por otro lado, el principal problema que se encuentra es la inseguridad en sí misma y la introversión. Y por último, no se presentan altos rasgos de paranoia o de esquizofrenia. En cuanto a las recomendaciones, es importante que la persona comience a identificar estos problemas y que asista también a una terapia psicológica que le permita ayudar a solucionar principalmente los de ansiedad y los de depresión, que al fin y al cabo están repercutiendo en cómo ella interactúa con los demás y también en cómo su bienestar psicológico y su bienestar físico se ve afectado.